La idea es hablar un poco sobre la ketamina, ¿cierto? Este fármaco que ha abierto quizás camino a pensar en nuevas perspectivas terapéuticas en términos de tratamiento de trastornos del ánimo, sobre todo en depresión resistente. Hay evidencia en depresión unipolar y también alguna evidencia en depresión bipolar, y se ha ido sumando también en evidencia respecto a suicidalidad en trastornos del ánimo. Entonces la idea es dar una vuelta y poder compartir lo que hemos revisado junto a Fabiola. Y respecto a los contenidos, bueno, vamos a dar alguna idea a modo de introducción, ¿cierto? Hablar sobre la historia de la ketamina, las propiedades farmacológicas, las recomendaciones en base a la evidencia que existe para depresión resistente a tratamiento, ¿cierto? Que en general son pacientes que tienden a tener depresiones unipolares, la evidencia en depresión bipolar, en suicidalidad, como les comentaba, y vamos a también analizar y mostrar alguna revisión respecto a ketamina versus TEC. Sabemos que son dos propuestas terapéuticas importantes de ver con evidencia robusta en la terapia electroconvulsiva, entonces queremos mostrar también ahí la comparación respecto a ciertos outcomes entre ambos tipos de tratamiento, los aspectos prácticos del uso de ketamina y a propósito de estos aspectos prácticos, este especie de protocolo que intentamos proponer junto a mi compañera y conclusiones basadas en recomendaciones según niveles de evidencia, niveles de estudio y líneas de tratamiento. ¿Por qué surge el interés, al menos para nosotras, de presentar esto en enero? Es que a fines del año pasado, eso de noviembre, algunos médicos psiquiatras acusaron incumplimiento del código sanitario hace nada, ¿cierto? Por desabastecimiento de ketamina, que por supuesto implicaba la interrupción abrupta de tratamiento psiquiátrico en pacientes de alta complejidad. Esta falta de stock de ketamina fue recibido no de buena manera, ¿cierto? Y lo que se planteó es por qué solo se importaba este fármaco a través de empresas externas y no por Senabá, ¿cierto? Que es nacional, digamos, por parte del Estado. Entonces los profesionales empezaron a enviar cartas, ¿cierto? A hacer una denuncia en los medios de comunicación y comentando que esta falta de stock, por supuesto, que era bastante perjudicial para la continuidad de tratamiento de pacientes que habían respondido en teoría a la ketamina. Entonces, toda esta relevancia mediática presenta de alguna forma una base para discutir respecto a si efectivamente todos estamos ocupando ketamina, cuáles son las recomendaciones prácticas respecto a su uso y cuál es la evidencia de ocupar este fármaco. Entonces, a modo de introducción, ¿qué es la ketamina, cierto? Es un fármaco que es sabido y es conocido por su uso como anestésico y está aprobado por la FDA para lo mismo, uso anestésico sobre todo en veterinaria y también en pediatría. Otro uso conocido de la ketamina es en dolor crónico, que es en dosis variable. Ahí vamos a hablar un poquito de las dosis, pero en dosis más altas, no las subterapéuticas como antidepresivas, que vamos a hablar después, y que también tendría algún mecanismo de acción que no es totalmente conocido, pero que tendría relación con trabajar en vías glutamatérgicas, vías excitatorias, ¿cierto? Cerebrales a través de receptores NMDA y receptores AMPA. Sabemos que en dosis subanestésica, incluso desde el 2006, algunos ensayos, ¿cierto?, que se han revisado sobre la eficacia antidepresiva en trastornos depresivos mayor grave y presión resistente a tratamiento. Y también tendría una eficacia antisuicida en los estudios posteriores, que es lo que vamos a revisar después. ¿Qué es lo bueno de la ketamina? En teoría es que tiene un efecto rápido, dependiendo, por supuesto, de la vía de administración, siendo la más rápida la vía intravenosa, y transitoria, es decir, es posible de titular, ¿cierto? Y evaluar respuestas de ciertos puntos temporales. La ketamina ha abierto un campo de interés significativo en términos de que, por supuesto, pensando en que es útil en depresión resistente, que es una población objetivo interesante evaluar, es que también se han intentado estudiar otras formulaciones como intranasal, intramuscular, subcutáneo, oral, y también queremos mostrar algo de eso respecto a la evidencia que hay ahora y el uso de otras vías de administración. La esketamina, que también ha tomado bastante relevancia por tener ventajas por sobre la ketamina en términos de que se administra intranasal, ¿cierto? Y que, por supuesto, dado esta vía de administración, puede darse en setting ambulatorios sin necesidad de gastos extras, como si la ketamina B debe darse, administrarse en ambientes hospitalarios y supervisados, monitorizados.
Hay incertidumbre, por supuesto, y que las revisiones que vamos a mostrar posteriormente también lo plantean respecto a la calidad metodológica de los estudios de los ECA, ensayo clínico aleatorizado doble ciego, y también respecto a los sesgos, ¿cierto? Y el interés de la farmacéutica, por supuesto. Entonces, ¿en qué se plantea la incertidumbre sobre esto en los diseños de los estudios en relación a la eficacia comparativa de ketamina, esketamina y las distintas formulaciones? Y también la dosis, cuál es la dosis mínima efectiva, cómo se puede titular al alza, cuál es la dosis máxima que sea tolerable, ¿cierto? Y segura, y el curso temporal de la respuesta. Son cosas que vamos a ver ahora. Respecto a la historia, bueno, sintetizada en 1962, ya les conté desde entonces, uso como anestésico bastante conocido. Y por supuesto surge como necesidad de la ketamina de encontrar nuevos anestésicos más seguros y menos tóxicos como los que anteriormente se ocupaban. Y en 1965 se ocupa por primera vez en clínica como anestésico en veterinaria. En la década de los 70 se aprueba por la FDA la ketamina como anestésico general para su uso en humanos por la rápida acción y por la seguridad en términos de no deprimir la función respiratoria como si otros inductores anestésicos. Y en la década de los 80 se hace famosa así por su uso recreativo, porque vamos a ver que algo que nos compete a nosotros, que es importante también a modo de discusión, son los efectos disociativos y alucinógenos, ¿ya? Y desde esta década se piensa que la ketamina, por lo mismo y por su potencial adictivo no estudiado, debiese ser una sustancia controlada, sobre todo por parte de la medicina. El año 2000 aparecen los primeros estudios, ¿cierto? A través de Berman y colegas, que es bastante conocido estos autores, por informar por primera vez alivio rápido en los síntomas depresivos después de una infusión única endovenosa en dosis subanestésica en pacientes con depresión resistente al tratamiento. Esto fue un ensayo clínico bastante, con un tamaño de muestra bastante menor, ¿cierto? Eran 7 pacientes, pero se vio que había una eficacia en términos de respuesta antidepresiva. ¿Ya? Desde entonces, el 2006, otros estudios también surgieron para avalar y confirmar esta propuesta que hicieron Berman y colegas, y también se habló de que había también un ensayo clínico que tenía 11 12 pacientes, si mal no recuerdo, que también avalaba la eficacia de la ketamina en este tipo de población. El 2016, primeras recomendaciones de ketamina B experimental a través de la guía CANMA, que es una guía que nosotros conocemos, que hemos estudiado, para depresión resistente al tratamiento. Se dice experimental porque, por supuesto, como off-level, por así decirlo, ¿cierto? Sin una evidencia sólida y contundente para avalar o confirmar y decir desde entonces, desde ahora, vamos a ocupar. Desde el punto de vista de aprobaciones por instituciones importantes, tenemos que en el 2019 la FDA aprueba la esketamina para depresión resistente y la Sociedad o Asociación Europea de Medicina también a fines del año 2019 aprueba el uso de esketamina. La ketamina, entiendo yo, ahí me corrigen, pero desde el punto de vista de aprobaciones estaría ocupándose, porque hay recomendaciones por supuesto, pero no por parte de la FDA, sino que sería más bien off-label. El 2020 la FDA actualiza entonces aprobación para incluir adultos con depresión mayor e ideación y comportamiento suicida, y desde entonces, por supuesto, la evidencia respecto a la suicidalidad y la respuesta a la ketamina en esto empieza a ser relevante. Respecto a las propiedades farmacológicas, es súper importante decir que por supuesto que porque es así interesante estudiar la ketamina es porque tiene efecto en vías glutamatérgicas, y nosotros sabemos que dentro de los neurotransmisores el glutamato viene a ser el neurotransmisor como excitatorio, digamos, de por sí. Y se sabe que actúa en circuitos neuronales y de conectividad también que implican vías involucradas en la depresión. Por lo tanto, se hace importante estudiar los mecanismos de acción glutamatérgicos de la ketamina. No tenemos la seguridad o total seguridad de cuáles son los mecanismos de acción. De hecho, se han propuesto otros, pero esto sería lo más cercano y lo más ampliamente sugerido y conocido, y que tiene que ver con un antagonismo de los receptores NMDA. Pero no serían las neuronas presinápticas en sí, sino que sería un antagonismo de receptor de la ketamina, ¿cierto? Como vemos acá en la parte izquierda de la figura, un antagonismo en la interneurona inhibitoria GABAérgica. ¿Eso qué quiere decir? Que la ketamina, al bloquear los receptores, bloquea de alguna forma la función inhibitoria de esta interneurona, y eso hace que la inhibición desaparezca
y por lo tanto desbloquear la neurona presináptica, ¿cierto? Pueda exocitar el glutamato y pueda, por lo tanto, hacer sinapsis glutamatérgicas, ¿ya? Esta liberación de glutamato al espacio sináptico, y que esto es otro mecanismo de acción conocido que es importante, tendría alguna función en activar receptores AMPA, ¿cierto? Y mediar a través de la apertura de canales de calcio alguna despolarización de la neurona, ¿cierto? Aumento de la síntesis de proteína, en este caso de BDNF, que sabemos que es un factor neurotrófico del cerebro muy importante en la neuroplasticidad, en la sinaptogénesis, en la formación de dendritas, y que eso sería de alguna forma lo que favorecería la recuperación o la respuesta al tratamiento en términos de síntomas depresivos. Entonces, aquí es importante saber que sería el antagonismo en la interneurona inhibitoria y no directamente en las neuronas. Ahora, también se sabe que hay mecanismos de acción extra, como citoplasmáticos o extraneuronales, y que también este mecanismo de ketamina podría disminuir la excitotoxicidad de glutamatérgica, que sabemos que también puede ser el exceso de glutamato neurotóxico. Ya, ahora, respecto al mecanismo de acción, es importante mencionar, porque vamos a hablar de ketamina y esketamina, es que nosotros hablamos de la ketamina como una mezcla racémica. ¿Qué significa esto? Que está compuesta por dos enantiómeros, el enantiómero R y el S. El R tendría un efecto más bien alucinógeno, ¿cierto? Y el enantiómero S tendría un efecto más anestésico, más analgésico, no tan disociativo como sí lo tendría la ketamina, ¿cierto? Entonces ahora, desde ahora en adelante, vamos a llamar ketamina al enantiómero R y esketamina a este enantiómero S. ¿Qué es importante? Bueno, los enantiómeros se diferencian por el tipo de enlace, ahí que podemos ver cómo en la fórmula química, ¿cierto? En la estructura química, esa sería la diferencia, y que el enantiómero S, la esketamina, tiene nombre comercial el Spravato, que es un spray intranasal que se ha ocupado y que algunos psiquiatras que hemos conocido, no yo en lo personal, tampoco la Fabi, pero sí están ocupando en dosis recomendadas. La esketamina sería 4 veces más potente para inhibir los receptores NMDA que la ketamina en sí. Eso también es importante considerarlo dentro de los mecanismos de acción. Hay otros mecanismos conocidos que en realidad no vamos a profundizar a propósito del tiempo, pero esto lo hablamos en la presentación anterior, que hay algunos ECA con buena, digamos, potencia, que refieren que habrían algunos metabolitos, ¿cierto?, de R-ketamina, de ketamina, como la hidroxinorketamina, que podrían estar involucrados en los mecanismos antidepresivos y que podrían influir en vías glutamatérgicas, pero también dopaminérgicas, serotoninérgicas, ¿cierto? Y también en vías que son moduladas por receptores de opioides. Entonces habría un metabolito activo de la ketamina que también quizás tendría relación con el efecto duradero posterior a las dosis iniciales que se dan de ketamina. Otro sistema importante a conocer que tendría algún tipo de participación como mecanismo de acción de la ketamina es el sistema opioide. Se ha visto en estudios pequeños, más bien, con pacientes con depresión resistente a tratamiento, a quienes se le han administrado naltrexona, ¿cierto? Que es un antagonista opioide, que habría mostrado a estos pacientes que le dieron naltrexona una reducción de la eficacia de la ketamina en términos de respuesta antidepresiva. Entonces, podría haber alguna idea de que el sistema opioide estaría involucrado y que es necesario para la respuesta antidepresiva de la ketamina. Esto es un estudio que lo pusimos porque es algo novedoso que se publicó en enero del 2025 que tiene que ver con estudios de funcionalidad o de conectividad funcional a través de resonancias magnéticas funcionales y que hablan de pacientes, ¿cierto?, a quienes se le administra ketamina, depresión resistente a tratamiento, o placebo, y otros pacientes con depresión resistente y acción suicida, a quienes se le administra ketamina versus MIDA. Y aquí está como descrito bien en los grupos de estudio. Y se ha visto que hay alguna relación con alteraciones en la conectividad tálamo-cortical que estarían relacionadas con la eficacia antidepresiva de la ketamina. Ahora, los resultados han sido contradictorios en algunas muestras. En el ensayo 1 de ketamina versus placebo se vio mejoría en la conectividad entre tálamo y corteza frontal medial derecha, pero también en otros tipos de regiones, por ejemplo, en tálamo derecho y polo frontal bilateral o tálamo derecho y giro paracingulado izquierdo, se ha visto disminución en la conectividad. Por lo tanto, si bien hay cambios en la conectividad, todavía no se ha podido llegar a una conclusión
única respecto a si la ketamina mejora efectivamente la conectividad funcional o disminuye, como estos resultados lo muestran, y qué territorios efectivamente están siendo eh, interferidos, ¿cierto?, por el mecanismo de acción de la ketamina, mediando, por supuesto, los efectos antidepresivos y antisuicidas. Y desde el punto de vista de teoría homeostática, se ha visto también que habría alguna relación en que la ketamina podría influir en mejorar ciertas variables del sueño y secundariamente a mejorar ciertas variables de despertar del sueño, podría influir en mejorar los síntomas depresivos y disminuir el riesgo suicida. Sabemos que el insomnio, por supuesto, tiene relación como causa, consecuencia o manifestación de la depresión y que también el insomnio es un factor de riesgo para ideación suicida. Entonces, por eso fue interesante estudiar en esta población con trastorno del sueño, ¿cierto? Y depresión refractaria, cómo la ketamina pudiese entonces influir en estas variables. Ya las variables que se consideraron el tiempo total de sueño, microdespertares, la profundidad, amplitud de ondas alfa y beta y la macroarquitectura del despertar. Ahora, desde el punto de vista de la consistencia del estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las métricas de despertar, ni cómo esto influye en los efectos antidepresivos antisuicida, pero sí, por supuesto, que genera una plataforma para seguir estudiando cómo eh, el sueño podría haberse involucrado en ser una variable, ¿cierto?, a influir en la depresión y en el riesgo suicida. Desde el punto de vista de la farmacocinética, sabemos que hay distintos tipos de vías de administración. La absorción de la ketamina es más bien rápida, sobre todo en bolos intravenosa, siendo la concentración máxima plasmática dentro del minuto la más alta. Es por la administración, o sea, por la administración intramuscular de 5 a 30 minutos conseguimos esta concentración plasmática máxima, sublingual a los 45 minutos y vía oral entre 60 y 120. ¿Ya? La biodisponibilidad es muy variable dependiendo de la vía de administración, como ven ahí, es qué tan biodisponible está el fármaco, siendo lo más alto por vía intramuscular y lo más bajo por vía oral. Desde el punto de vista de metabolismo, por supuesto que tiene metabolismo hepático, la ketamina, y ahí están los citocromos que influyen, ¿cierto?, en la metabolización, y lo importante, el citocromo 3,4-A, que sabemos que también influye en la metabolización de otros antidepresivos y otros antipsicóticos, otros fármacos que nos competen como especialistas, es que también ayuda a desmetilar y por supuesto, a partir de esta desmetilación nace la hidroxinorketamina, este metabolito activo que tenemos que conocer y que también puede influir en el efecto duradero de la ketamina. ¿Ya? La distribución es rápida en vías cerebrales, tiempo y vida media 15 minutos y hay una unión baja de proteínas plasmáticas hasta el 15%. La excreción a través de bilis y orina y, qué importante, el tiempo vía de eliminación en general 2 a 4 horas para la ketamina, 5 horas para la esketamina y se ha visto que los metabolitos duran hasta 3 días, si es que uno quisiera tomar niveles plasmáticos de ketamina. Ahora, para pasar a lo que nos compete y poder discutir, tiene que ver con los estudios que han avalado o que han intentado de alguna forma mostrar resultados en tasas de respuesta, de remisión y seguridad de la ketamina y esketamina en depresión refractaria a tratamiento. Y por supuesto, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es eficaz la ketamina intravenosa en el tratamiento agudo de la depresión? Y aquí tenemos una guía, bueno, una revisión sistemática, ¿cierto?, que se hizo por casi 5 años, hasta el 31 de enero del 2020, y que la guía CANMAT publica, de alguna forma dando las recomendaciones para el uso de ketamina racémica en trastornos depresivos mayores. Aquí los cuadros que dejamos, bueno, ustedes lo conocen, pero tiene que ver con los niveles de evidencia, que es importante saberlo porque a modo de conclusión los vamos a hablar así, ¿cierto? Niveles de evidencia tipo 1 para metaanálisis con intervalo de confianza estrecho, con un tamaño muestra más de 30 pacientes, y va bajando, ¿cierto?, hasta 4 en peores, digamos, en estudios de peor calidad. Y respecto a las definiciones de línea de tratamiento, saber que también las líneas de tratamiento tienen que ver con primera, segunda, tercera línea o tratamientos no recomendados y que se basan en los niveles de evidencia y criterios que les mostré anteriormente. ¿Cierto? Siendo la primera línea de tratamiento recomendada, los niveles de evidencia 1 y 2 respecto a eficacia, seguridad y tolerabilidad. La evidencia que nos muestran estas recomendaciones de esta revisión sistemática que hace la IA CADMA es que la infusión es repetida, perdón, que la mayoría de los ensayos clínicos de la teorizada doble ciego, ¿cierto?, examinan la ketamina en dosis subanestésica de 0,5 miligramos kilo, infundido durante 40 minutos. Esto es importante.
¿ya? Dosis más bajas, 0,5, fueron ineficaces y dosis más alta en uno de los ensayos clínicos de 1 mg/kg en un N de 20 pacientes fue similar a la eficacia de la dosis de 0,5, ¿cierto? Y si bien fue bien tolerada, algunos pacientes reportaron algunas molestias. Entonces, esto es importante porque de alguna forma define cuál sería la dosis estándar de inicio para partir usando ketamina y que por supuesto fuese eficaz y segura. La recaída tras una única infusión de ketamina suele ocurrir en 10 días, aunque algunos pacientes mantienen la respuesta por semana. Y esto es importante porque se ha visto en algunas ECA que hay respuestas sostenidas hasta en el 45% de los pacientes a 7 días posterior a la infusión de ketamina B y hasta en un 34% a los 35 días post infusión. Eso es importante mencionar porque la ketamina entonces no solo tendría una dosis efectiva rápida al inicio del tratamiento, sino que también esta efectividad perduraría a través del tiempo. Con respecto a la ketamina racémica, la esketamina, hay incertidumbre con respecto a la eficacia comparativa entre ambos enantiómeros, la dosis y el curso temporal de la respuesta, y son los estudios de alguna forma han intentado visualizar, desentrañar y de alguna forma tratar de evaluar efectivamente la eficacia ante estos dos tipos de formulación. Y hay estudios abiertos que indican infusiones repetidas de ketamina y que podrían aumentar incluso las tasas de respuesta y remisión que presenta la ketamina luego de una única infusión. Es decir, habría mejoría en términos de respuesta y remisión si nosotros damos dosis sostenidas de ketamina 2 a 3 veces por semana hasta 4 semanas. ¿Ya? Aquí el estudio en China que habla hasta de 97 pacientes con depresión resistente vieron que tras 6 infusiones, es decir, 2 a 3 semanas dando ketamina, las tasas de respuesta aumentaron hasta el 68% y la tasa de remisión hasta el 51% comparadas con los 14 y 9% respectivamente tras la primera infusión. Por lo tanto, también abre camino, ¿cierto?, a pensar que la ketamina tendría un efecto también para mantener la respuesta inicial antidepresiva. Respecto al tratamiento de presión mayor de ketamina, y aquí queremos hablar de este ensayo que encontramos una revisión sistemática y metaanálisis que nos pareció importante con la FAI, publicado en 2023, porque muestra la eficacia de ketamina y esketamina, trata de compararla respecto al placebo en 3 puntos temporales: al inicio de la administración, es decir, después de una dosis única, durante el curso de tratamiento, es decir, después de dosis repetidas, y seguimiento, es decir, después de un ciclo inicial de 4 semanas, se sigue viendo la eficacia de la ketamina y esketamina y se van comparando. Entonces, de alguna forma, los objetivos son evaluar la eficacia, compararla y examinar también el efecto de las dosis tituladas, es decir, dosis bajas de ketamina, bajo 0,5, y de esketamina bajo 84 miligramos, y dosis altas que son sobre estos valores que le acabo de mencionar. Una revisión sistemática que contempla 687 artículos, de los cuales se seleccionan 49 ECA y que incluye un N importante de más de 3.000 participantes. Y se evalúa, como les decía, las dosis única y repetida, ¿cierto? Que aquí están los artículos 27, artículos dosis única, 22 repetidas. Y también el tipo de ketamina utilizada. El 80% de los estudios ocupa racémica, endovenosa, y el 20% es ketamina intranasa. Las dosis altas, como le decía, sobre 0,5 para la ketamina racémica y sobre 84 para la esketamina. Y aquí vamos a ver los outcomes, lo que se estudió respecto a la tasa de respuesta y remisión y los cambios en la gravedad, por supuesto, de la depresión tras las dosis únicas en primera instancia. Y aquí los cuadros de alguna forma es para visualizar mejor. El rojo es la ketamina racémica, ¿cierto? Tanto arriba en el recuadro superior como en el inferior. Y el azul es la esketamina, ¿cierto? Y aquí se van viendo los cambios de puntuación en las escalas de depresión que se le aplicaban a estos pacientes, escala Hamilton en general. Y se va viendo que efectivamente tanto la esketamina racémica, perdón, la ketamina racémica en alta y baja dosis y la esketamina intranasal en alta y baja dosis muestra una tasa de respuesta mayor que los pacientes que fueron, por supuesto, tratados con placebo, que los pacientes control. Entonces sabemos que sí, que efectivamente tanto la ketamina como la esketamina, independiente de las dosis que se ocupen, muestran tasa de respuesta mayor que el control, significativamente desde el punto de vista estadístico. Y respecto a las tasas de remisión, también significativamente mayores que controles para
significativamente para controles, pero con mayor potencia estadística para la ketamina versus la esketamina. ¿Ya? Respecto a los cambios en la gravedad de las puntuaciones de escala antidepresiva tras dosis repetida, que sería ya la segunda instancia, o sea que evaluamos no solo después de dosis única, sino que la dosis mantenidas en el tiempo, ¿cierto? Siendo 2 a 3 dosis a la semana por 2 hasta 4 semanas, se vio efectivamente que los tratamientos repetidos, ¿cierto? Estos pulsos repetidos, mantuvieron los efectos antidepresivos que se mostraron inicialmente sin cambios significativos a lo largo del tiempo, ¿ya? Para la ketamina en altas dosis fue mejor que el control, para la ketamina en bajas dosis también mejor que el control, y para la esketamina los efectos antidepresivos fueron, por supuesto, numéricamente mayores, pero no significativamente, o sea, no estadísticamente significativos en comparación con el control. Entonces aquí sabemos que efectivamente para la infusión repetida hay evidencia que respalda el uso de ketamina en alta y bajas dosis, no así para dosis de esketamina. Y respecto al tercer punto, temporal evaluado, que fue evaluar los efectos después de la dosis final de un ciclo de tratamiento, ¿cierto? Después de la última infusión, se evaluó durante 4 semanas los efectos antidepresivos tanto de la ketamina y la esketamina. ¿Y qué se vio? Que la ketamina racémica efectivamente muestra una mejoría anímica significativamente hasta 4 semanas después de la última infusión. La esketamina sin efectos estadísticamente significativos versus el control. Y por supuesto, la tendencia es de los estudios a percibir la ketamina como un fármaco que puede ser útil en mantener los efectos iniciales. Sin embargo, hay alta heterogeneidad en los estudios y ahí también empieza a verse la calidad metodológica, el diseño, definiciones, uso, administración, otras variables que van influyendo, pero sin duda que en esta revisión se vio que había una mejoría anímica sostenida de la ketamina, no tanto así para la esketamina. Conclusiones, este metaanálisis confirma que la ketamina es eficaz para tratar la depresión, ¿ya? Tanto la ketamina como esketamina, y la ketamina racémica, especialmente en dosis alta, es superior, ¿cierto?, en efectividad al placebo y a la esketamina en dosis iniciales y en dosis repetidas y también, por supuesto, en el seguimiento posterior a las últimas dosis. La durabilidad de los efectos tras la dosis final sigue siendo incierta por datos insuficientes y abandonos, como les comentaba, datos insuficientes respecto a tamaños de la muestra, calidad de los estudios y abandono de algunos pacientes que fueron distintos, ¿cierto?, a los reclutados inicialmente. ¿Ya? No hubo diferencia en la aceptabilidad, tolerabilidad entre la formulación EB e intranasal y por supuesto que todos estos estudios recomiendan la dosificación gradual guiada individualmente para optimizar la eficacia y seguridad. Ahí les fallo hablar de los márgenes de dosis que podemos ocupar. Se recomienda, por supuesto, investigar comparaciones directas entre esketamina y ketamina racémica y explorar diferentes vías de administración. ¿Son eficaces otras formulaciones de ketamina en tratamiento agudo de la depresión mayor? Hay evidencia limitada sobre la seguridad y eficacia, por ejemplo, para formulaciones no endovenosas, ¿ya? Para la formulación oral hay pocos ensayos clínicos aleatorizados con N pequeños, poblaciones heterogéneas, que han mostrado alguna efectividad que también oral en dosis de 50 miligramos, cierto ayudante con sertralina que podría mejorar los antidepresivos, o los síntomas depresivos, pero no la remisión. Y también había otros YECAS con ketamina oral en dosis de 1 miligramos por kilo, que habría mostrado una mejora en síntomas, pero no remisión completa comparado con placebo. Desde el punto de vista intranasal, también habrían algunos estudios que apoyan, ¿cierto?, algún tipo de beneficio en un alto porcentaje de pacientes, pero sigue siendo un tamaño de muestra muy bajo con significancia estadística no tan potente. El subcutáneo, perdón. Respecto a la administración subcutánea, también, sobre todo, hay un ECA bien importante, población geriátrica, que habría mostrado una mayor efectividad en dosis menor a lo establecido, en dosis 0,2 miligramos kilo, y que habría la mayoría de estos pacientes remitido con estas dosis, pero son pacientes geriátricos, por supuesto, una población especial y también un N bajo. Ketamina versus midazolam también se ha estudiado en distintos ECA y se han visto tasas de remisión de ketamina superiores a midazolam en dosis flexible ya por respuesta a cierta antidepresiva, considerando que hasta 0,9 miligramos kilo podría ser una dosis
hasta subir, digamos, a considerar como una dosis que pudiese ser beneficiosa para los pacientes en términos de eficacia antidepresiva. La evidencia es limitada de eficacia de ketamina en otras formulaciones no endovenosas, nivel 3 para formulación oral y las otras nivel 4, ¿ya? Y siempre, por supuesto, asociado a riesgo potencial de mal uso por el potencial adictivo, ¿cierto? Que hemos hablado y que por lo tanto siempre en estos estudios se ha establecido que, por favor, pudiese restringirse la indicación de ketamina a especialistas en trastorno del ánimo en centros terciarios. Y respecto a evidencia de depresión bipolar, sabemos que la ketamina y esketamina en depresión resistente unipolar y bipolar ha sido eficaz, ¿cierto? En términos de puntuación, disminución de síntomas depresivos, ¿cierto? En pacientes con y sin ideación suicida. Y el objetivo de esta revisión, publicada por la revista Frontiers en febrero del año pasado, es evaluar el potencial terapéutico y el perfil de seguridad de la ketamina y esketamina en esta población, considerando otras vías de administración. Aquí hay distintos puntos a considerar, que efectivamente se vio una eficacia rápida tras la primera infusión de ketamina en los síntomas afectivos y la ideación suicida, pero que este efecto disminuiría con el tiempo tanto para pacientes con depresión unipolar como bipolar. Y los metaanálisis, incluidos, digamos, en esta revisión, indican que hay mayor eficacia en ambos tipos de depresión frente a pacientes controlados, digamos, con placebo, con una eficacia sostenida en depresión unipolar, pero con una disminución tras 2 semanas de administración de la ketamina en depresión bipolar. Esto, por supuesto, se puede contrastar con el estudio que mostramos anteriormente, que la ketamina sería más eficaz en mantener su efecto posterior a la administración de dosis repetida versus la esketamina en depresión refractaria. Pocos metaanálisis incluyen solo pacientes con depresión bipolar. Es difícil cómo separar las muestras, tienden a ser homogéneas. Los pacientes con depresión bipolar son pacientes, sabemos, de difícil manejo, pacientes con bastantes comorbilidades médicas, psiquiátricas también, entonces complejo como tratar de separar estas muestras desde el punto de vista diagnóstico y es difícil, por lo tanto, incluir una población como limpia desde ese punto de vista de pacientes que sean con depresión resistente bipolar y no habría mostrado ninguna diferencia de eficacia de ketamina versus el control, esta población que se incluye en este metaanálisis. Los datos sobre esketamina muestran mayor eficacia en depresión bipolar, mientras que los de ketaminas tenderían a mostrar más eficacia también en depresión unipolar y bipolar, pero tendería a ser menos homogénea ahí la muestra en términos de antecedentes de los pacientes que se reclutan. La conclusión es que si bien la ketamina y la esketamina muestran un potencial terapéutico prometedor en términos de eficacia, tolerabilidad, ¿cierto? La evidencia actual adolece de baja calidad, por lo tanto es muy importante seguir estudiando con bastante rigor metodológico y definir pautas de tratamiento en base a recomendaciones tanto para depresión unipolar y bipolar. Continuando con la revisión, vamos a ver lo que hay según la evidencia para suicidalidad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si es efectiva para resolver la ideación suicida y en cuánto tiempo se mantiene esta respuesta. Es importante considerarlo porque cerca de 1 millón de personas mueren al año por suicidio. 2 tercios de estas personas tienen un episodio depresivo y sabemos que 1 tercio de las personas no responden adecuadamente a un tratamiento antidepresivo. Entonces, la consulta y la pregunta, ¿cierto? Y la interrogante a responder es si la ketamina es un tratamiento agudo efectivo que permita remitir la ideación suicida y poder manejar a estos pacientes con la mortalidad, ¿cierto? Y la gravedad que conlleva la crisis suicida. Entonces, en términos generales, la ketamina ha mostrado efectos antisuicidas que son rápidos y efectivos, que son independientes del tratamiento, ¿cierto? Y de la mejoría de los síntomas depresivos. Y esto se sostendría, como dijo Belén, igual, ¿cierto? Para los síntomas depresivos hasta por 7 días. Lo que sí es que se ha visto que las recaídas se presentan y que serían rápidas. Entonces, lo que se quiere también ir viendo, ¿cierto? Con la evidencia es si uno puede prolongar la remisión de la ideación suicida con infusiones repetidas. Hay pocos estudios, ¿cierto?, sobre estrategias de mantenimiento a largo plazo con menos frecuencias de infusiones para poder sostener y poder manejar la crisis suicida en periodos más largos. Entonces, la ketamina en general
también podría ser menos eficaz en casos de ideación suicida que son más severas. Entonces acá quisimos poner esta revisión, que es un metaanálisis que comprende estudios que se hicieron desde el 2013 al 2017. eh, Participaron en este estudio 37 participantes, y lo que ellos miden es la escala Montgomery de depresión y la subescala para crisis suicida de la escala de Montgomery con puntuaciones mayores a 2 puntos, y consideran un subgrupo de personas, ¿cierto?, que tienen un episodio depresivo con síntomas suicidios severos si es que la escala puntúa más de 4 puntos o igual. Los criterios de exclusión para este estudio fue tener un IMC mayor a 35, el trastorno de uso de sustancia y que tuviese condiciones médicas que fueran inestables. Se hace por fase este estudio, y los objetivos que eh, intentaba como responder, ¿cierto?, la hipótesis em, inicial era ver si es que las infusiones repetidas de ketamina iban a reducir la crisis suicida independiente de los efectos antidepresivos, y si esta reducción se pudiese mantener durante el tratamiento de mantenimiento. Entonces lo que se hace es comparar una sola infusión inicial de ketamina versus midazolam y ver la reducción de la ideación suicida. Después, en una segunda fase, en estos grupos, ¿cierto?, se evalúa la eficacia de infusiones repetidas de ketamina, y en una tercera fase se hacen infusiones semanales de mantenimiento para ver si se prolonga la supresión de la ideación suicida. Y además se intenta ver y determinar si el efecto antidepresivo y antisuicida de la ketamina son independientes o hay una correlación directa entre estas dos outcomes. Entonces, el estudio, como comenté, se dividió en 3 fases. La primera fase era la infusión única, que de ketamina, como dijo Belén, ¿cierto? Las dosis recomendadas y estandarizadas que han mostrado respuesta es de 0,5 miligramos kilogramos, y se utilizó midazolam 30 microgramos kilogramos durante 40 minutos. Em, Ahí se repitieron las infusiones separadas por 7 días, y lo que se veía era si es que el paciente retornaba una puntuación inicial de la escala de Montgomery de un 80% para pasar a fase 2, o sea, que persistiera con los síntomas. Ya en fase 2, si el paciente persistía con la ideación suicida, se hacían 6 infusiones de ketamina que eran durante 2 semanas y era 3 veces a la semana. Y los respondedores que tenían una reducción, ¿cierto?, mayor al 50% de la escala de Montgomery, pasaban a la infusión que iba a ser semanal durante 4 semanas, que sería la fase de mantenimiento, para ver si se sostenía el efecto. Entonces acá podemos ver que en comparación a midazolam, una dosis única de ketamina provocó una reducción que era significativa de los síntomas suicidas, y que estos efectos se lograban sostener a 7 días posterior a la infusión, ya que sería como los resultados de primera fase. Y es lo mismo que acá podemos ver graficado en el gráfico, ¿cierto? Donde la ketamina, acá vemos que a las 2 horas post infusión existe como una disminución en la escala de Montgomery específica a la subescala de crisis suicida, ¿cierto?, de síntomas suicidas, y eso se sostiene a los 7 días post infusión. Después, cuando hacen las dosis repetidas, ¿cierto?, de ketamina, existe una reducción también de la escala, que es una disminución de 0,9 puntos. Esta disminución se sostiene y la reducción es significativa después de 3 infusiones continuas. Y acá nosotros podemos ver como después de la tercera infusión se va sosteniendo como la respuesta a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que eran 6 infusiones en total. La reducción media fue de 2,3 puntos de la subescala, ¿cierto? Y existe una correlación positiva entre los cambios de la puntuación de la crisis suicida y la escala de puntuación de la escala como de síntomas depresivos. La infusión de mantenimiento de la tercera fase
que era aplicarlo una vez a la semana, la administración de ketamina, no hubo diferencias o cambios significativos respecto a la reducción que se había logrado previamente. Em, en este sentido, el estudio, al inicio del estudio, ¿cierto? Un 49% de los pacientes reportaron síntomas suicidas marcados y después de la infusión repetida de ketamina en fase 2, que es la fase que mostramos anteriormente, un 69% de los pacientes no reportaron síntomas en la subescala, 23% mostraron una reducción fugaz y solo 3 pacientes mantuvieron los síntomas y la puntuación en la escala de suicidio. Y acá nosotros podemos ver cómo van cambiando las presentaciones, ¿cierto? Del valor de las escalas de suicidio de Montgomery y cómo inicialmente los pacientes que tenían más de 4 puntos van disminuyendo y la mayor cantidad de pacientes, ¿cierto? Al terminar las fases, o tiene 0 puntos o 1 punto en la escala. Entonces hay una reducción significativa esto se sostiene cuando hacemos la fase 2. El subgrupo con crisis suicida con síntomas marcados hubo una reducción promedio de 2,7 puntos en la puntuación y la infusión única obviamente también mostró una mayor reducción para ketamina sobre midazolam. La repetición sostenida, ¿cierto? Repetida de ketamina lograría como sostener el cambio, pero no mejorar como la puntuación en los subgrupos que no mostraron tampoco mejoría previa. Y esto es súper importante porque lo que querían ver es si había una correlación directa entre los síntomas depresivos y la reducción de los síntomas depresivos y la reducción de los síntomas suicidales. Entonces, se hace una correlación en que se puede ver una variación, ¿cierto? Que es de un 40% que se puede explicar también porque hay una reducción de los síntomas depresivos, pero habría algún porcentaje, ¿cierto? Y hay una reducción de los síntomas suicidales que son independientes de la disminución de los síntomas depresivos. Mm. Entonces, en resumen, la dosis única, el efecto va a perdurar hasta 7 días después de la administración. En dosis repetidas, la reducción va a persistir hasta 6 semanas, ¿ya? Falta evidencia para demostrar cierta la reducción en la consumación del suicidio y si se observa una reducción que sea más persistente en la ideación suicida más allá de las 6 semanas. Los estudios en general no hacen seguimiento a largo plazo de los pacientes, por lo tanto no pudiésemos identificar si estos cambios van a perdurar en el tiempo en los pacientes que, por ejemplo, no se sostienen las dosis de mantenimiento semanales, sino que se suspende el tratamiento. Luego nos pareció relevante, por obviamente como el tratamiento que nosotros pudiésemos comparar, ¿cierto? O en qué tipo de pacientes nosotros pensaríamos utilizar ketamina, cuál es la respuesta de la ketamina en relación al uso de TEC. Entonces, este sí es un metaanálisis, que son 5 estudios clínicos aleatorizados, en un total de 278 individuos. Se hizo una revisión sistemática y se incluyeron solo estos estudios, porque son los estudios que mostraban mayor consistencia y tenían una mejor metodología. De estos estudios, en general, el primero, que es del 2022, es uno de los estudios que tiene una mejor selección y se trató de ver los distintos sesgos que pudiesen haber. Y es un estudio que no mostraba mayores sesgos. Y el total de pacientes era de 91 para cada subgrupo. Lo otro importante de estos estudios es que la heterogeneidad era baja, o sea,
los resultados que voy a mostrar más adelante permiten poder sacar conclusiones plausibles, considerando que no hay tanta diferencia entre los estudios. Em, y otra cosa importante, ¿cierto?, que podemos ver a grandes rasgos acá, es que los estudios en general muestran mayor evidencia, ¿cierto?, evidencia más positiva sobre el uso de terapia electroconvulsiva sobre la ketamina. Acá traté de poner las tablas, estos eran los que tenían mejor nivel como, o sea, menor nivel de sesgo de los estudios, y era para ejemplificar también que me parece prudente considerar en qué grupo de población se están haciendo estos estudios, porque obviamente después en la clínica nosotros tratamos de extrapolarlos a otros grupos poblacionales, y es importante tenerlo en consideración. Entonces, acá en este estudio que había mencionado, las personas tenían una edad promedio de 55 años, ¿cierto? Más o menos 18, y eran más frecuentemente mujeres que hombres, ¿ya? Y este que está acá abajo, que es un N mucho menor, tenía el promedio de edad 34, más o menos 9 años. La evidencia disponible, ¿cierto? Cuando se analizan estos estudios, es que la TEC muestra superioridad a la ketamina en la eficacia general que se ve por la puntuación de la depresión después del tratamiento. También mostró superioridad en la tasa de respuesta y de remisión. No había diferencia significativa respecto a la rapidez de la respuesta o de la remisión, y tampoco había diferencia significativa en cuanto al número de sesiones para alcanzar la respuesta o la remisión. Y tampoco era significativo los resultados cognitivos en ambos tratamientos. Sí, la ketamina sobre el TEC mostró resultados que eran superiores en relación a los efectos adversos, que era la cefalea y el dolor musculoesquelético, que la ketamina presentaba menor síntoma, y el TEC menor sintomatología en relación a los síntomas disociativos que concuerdan con los efectos adversos descritos para ambos procedimientos. Ahora, respecto a los aspectos prácticos de uso, que es cómo llevamos, ¿cierto?, la evidencia disponible, ¿cierto?, científica disponible a la práctica, es que nosotros inicialmente para poder seleccionar el grupo de pacientes que pudiesen ser pacientes que pudiesen utilizar ketamina, necesitamos primero hacer el diagnóstico de una depresión resistente a tratamiento, descartar psicosis o alguna otra afectación que afectaría significativamente el riesgo versus el beneficio del tratamiento, interrumpir o mantener, dependiendo como la valoración del clínico, los medicamentos que pudiesen estar contraindicados, como medicamentos simpático-miméticos o medicamentos que depriman el sistema respiratorio, y obviamente hay que hacer un procedimiento de consentimiento informado. Esto nos parece relevante porque también vimos en nuestra electivo de trastornos del ánimo que habían pacientes que no querían tener terapia electroconvulsiva a pesar de que uno se lo presentaba y se psicoeducaba respecto al tratamiento. Eh, y sería importante en estos pacientes, por ejemplo, cuando hay crisis suicida, y que se necesita un manejo agudo, el inicio de ketamina pudiese ser una opción, entonces igual sería relevante poder eh, hacer un proceso de información adecuado. Respecto a los criterios de exclusión, tenemos criterios de exclusión que son absolutas, que es la hipersensibilidad a ketamina y las complicaciones cardiovasculares, que se considera una hipertensión que no esté controlada, que tenga una valvulopatía significativa, que tenga una enfermedad aneurismática cerebral y eventos cardiovasculares recientes. También si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, pero de clase 3. Otras relativas y que también son pacientes que son excluidos a veces de los estudios, ¿cierto? Que nosotros vimos que se usaban como criterios de exclusión. Eran pacientes que tienen trastorno comórbido por consumo de sustancias, demencia y pacientes que ocupan uno de estos fármacos.
Acá, como consideraciones que habría que tener respecto al entorno, al personal, la supervisión, nos parece relevante destacar que es necesaria una monitorización cardiorrespiratoria que adecue, o sea, sea adecuada y pueda garantizar el proceso con seguridad, y la monitorización adecuada de al examen físico, ¿cierto? De los signos clínicos, y poder aplicar las escalas para ver cómo la respuesta que va teniendo el paciente. Y lo que había comentado, mencionado Belén inicialmente también, que se requiere que sea un personal entrenado y especializado, y ojalá en centros de derivación que permitan hacer un uso juicioso como del tratamiento, considerando los efectos adversos posibles. Dentro de los efectos adversos más frecuentes está la disociación. Se considera que se puede presentar en un 72% de los pacientes y se resuelve espontáneamente cerca de las 1 o 2 horas. También se han descrito alteraciones perceptivas y sensoriales y la sensación de desrealización y despersonalización. Respecto a síntomas neurológicos cognitivos, no se han reportado déficits cognitivos replicados y que sean persistentes en el tiempo. Sí, los pacientes manifiestan mareo, somnolencia y aturdimiento posterior al procedimiento. Dentro de los efectos adversos hemodinámicos, cabe destacar que existe un aumento de la frecuencia cardíaca hasta un 30% de los pacientes, que sería mayor o igual a 110, que en general remite sola y no requiere tratamiento. El aumento de la presión arterial se ha considerado que es dosis dependiente, va desde un 10 a un 50% de las personas, y también se presenta dentro de los primeros 20 a 50 minutos y se resolvería espontáneamente dentro de las 2 a 4 horas. Solo un 20% de los pacientes que hacen elevaciones de la presión arterial requerirían un tratamiento específico. También se han descrito palpitaciones, arritmias, dolor torácico e hipotensión. Y los síntomas o efectos adversos genitourinarios, que también nosotros los conocemos previamente, ¿cierto? Por el uso como un trastorno de uso de sustancias, por ketamina, que son de los más frecuentes a veces que nos manifiestan los pacientes que consultan. Y obviamente tener en consideración el abuso, ¿cierto? Como un efecto adverso importante. La ketamina racémica intravenosa en dosis típicamente administradas para trastornos depresivos resistentes se asocia a un mayor gusto por la ketamina en personas sanas. Tanto la ketamina racémica intravenosa como la esketamina aumentan el gusto por las drogas en los usuarios recreativos de polidrogas. Entonces, esto nos da sentido, ¿cierto?, a por qué el trastorno de uso de sustancias sería una contraindicación relativa en el caso de pensar en la administración de ketamina. Ya, las dosificaciones y las frecuencias son las que se presentan acá y que es lo que hemos conversado un poco y se extraen, ¿cierto? Las guías clínicas las extraen desde la evidencia disponible. Entonces, existiría una fase aguda que podemos subdividir en una fase de transformación y una fase de optimización y una fase de mantenimiento. Para la fase de transformación se considera que la ketamina racémica, la dosis es de 0,5 miligramos kilogramo de peso. Se considera el peso ideal en casos de personas obesas y se infunde en 40 minutos. Esta infusión es con suero fisiológico y hay una repetición de 4 a 6 infusiones. La ketamina viene de 56 miligramos en dosis y se administra una vez al día. Se debe monitorizar, como habíamos dicho antes, por lo menos por 2 horas. También habíamos descrito que los síntomas se prolongan por un tiempo más, así que si es que los pacientes presentan, por ejemplo, algún alza de la presión arterial, obviamente es requerido sostener la monitorización. La dosis es semanal y la dosis es 2 veces a la semana. El no respondedor se considera a una respuesta menor o igual al 20%. Después, en la fase de optimización, la dosis eficaz se puede ir aumentando según respuesta y se calcula desde 0,5 a 1 miligramo por kilogramo en el peso ideal del paciente. La esketamina va de 56 a 84, perdón, y esto es una dosis semanal por 4 semanas. Las fases de mantenimiento, no hay pruebas suficientes que guíen las dosis, ni la frecuencia, ni la seguridad, y tampoco la tolerabilidad.
y el tratamiento de mantenimiento de ketamina con evaluación periódica pudiese ser un tratamiento necesario, ¿cierto? Justificado en casos que sean seleccionados. Se considera que el número necesario a tratar para ketamina es de 2 y el número necesario a tratar para esketamina es de 6. Entonces, acá de esto surge, ¿cierto?, nuestro planteamiento del protocolo. Pusimos los criterios de inclusión, ¿cierto?, que sería la depresión resistente a tratamiento, definida, ¿cierto?, como una depresión que al menos tuvo 2 tratamientos antidepresivos previos a dosis adecuadas por 8 semanas cada uno, o uno de estos tratamientos previos debe haber sido también un antidepresivo dual, o una asociación con un estabilizador del ánimo o antipsicótico. También la depresión actual con la puntuación de la escala de depresión de Hamilton, no ser candidato a TEC debido a cualquiera de los siguientes motivos: que ya recibe TEC sin lograr remisión o no da consentimiento para TEC. Esto considerando la evidencia de cierto disponible de la superioridad del TEC sobre la ketamina en el manejo de la suicidalidad aguda. Obviamente tiene que haber un paciente capaz de consentir y definir la necesidad de interrupción o mantenimiento de medicamentos contraindicados, que también lo habíamos mencionado. Describimos los criterios de inclusión, no los voy a reiterar cada uno como para no ser reiterativa. Acá estarían los insumos requeridos, ¿cierto? El equipo necesario y el personal, que obviamente acá igual tiene que tener un psiquiatra y un anestesiólogo, que es un poco similar a lo que se requiere actualmente para la T. Eh, Acá pusimos las fases, ¿cierto? Que sería la fase de transformación, que se realiza una serie por 3 semanas y sería de la siguiente forma, que serían las 2 infusiones semanales, ¿cierto? Que dijimos, la dosis inicial que va de 0,5 a 1 miligramo kilogramo. Y después la fase de continuación que uno puede ir viendo, ¿cierto? En series que son semanales por 4 semanas, según la respuesta del paciente, viendo cómo va titulando y aumentando la dosis. Acá va el procedimiento detallado, que tampoco lo voy a leer por razones obvias. Y como conclusiones, dentro de todo lo que nosotros revisamos, ¿cierto? La ketamina racémica intravenosa como infusión única tiene una evidencia de nivel 1 para su uso. Para infusiones múltiples, la serie aguda o como tratamiento de mantenimiento continuo, se limita a un nivel 3 de evidencia. Las formulaciones no intravenosas, como lo había dicho Belén, tienen un nivel de evidencia que va desde el 3 o 4. 3 para la vía oral, 4 para todas las otras vías. Para prevenir recaídas, la evidencia también es de nivel 4. Entonces, los efectos antisuicidas de la ketamina lo convierten en un tratamiento novedoso, particularmente prometedor, pero considerando este nivel de evidencia. Entonces, desde las perspectivas futuras, nos parece importante identificar los predictores de respuesta de la ketamina, así como los predictores de seguridad y tolerabilidad. Se necesitan estrategias para prolongar la eficacia de la esketamina y la ketamina en adultos que tienen trastornos depresivos recurrentes, y se necesita una caracterización más exhaustiva de la eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo. Em, por además la posibilidad de retirada o de generar tolerancia con el tratamiento. Ya es importante, no se ha visto, y los estudios que nosotros revisamos, no hay un seguimiento de mantenimiento más a largo plazo que nos permita dar una seguridad respecto a eso. Obviamente, y nos pareció interesante igual ver opciones de administración que fueran más simplificadas, que permitieran tratamientos en otros contextos clínicos, que lo que nosotros vimos y lo que mostraba más evidencia es la ketamina endovenosa, ¿cierto? Racémica, y uno pudiese pensar si otras vías también pudiesen ser buenas y mostrar respuesta para poder hacerlo de una forma menos restringida. Y obviamente por ahora la evidencia no es concluyente respecto a eso, y no es buena respecto a otras vías de administración.
Se necesitan más estudios igual para ver el riesgo de trastornos predisponentes al consumo de alcohol y otras sustancias, así como el suicidio emergente, la abstinencia con esketamina y ketamina, porque este subgrupo de la población, ¿cierto? Que no es infrecuente que nosotros veamos en la práctica clínica, no está considerado dentro de los estudios. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén y Fabiola.